Bueno, es un gozo muy grande para mí estar aquí en esta mañana y para estar especialmente ayer con vosotros también en la ordenación de Alejandro. Fue una bendición que realmente no puedo olvidar y no puedo explicar, ¿no? Era un gozo enorme para mí estar aquí ayer para compartir con vosotros y también ver todos los hermanos y tener este tiempo juntos. Fue una bendición muy grande y seguro que el Señor va a bendecir a Alejandro por muchos años aquí en esta sierra. Es nuestra oración que este sea así y que el Señor lo utiliza para llevar esta buena semilla y sembrarla por toda esta comarca y que puede ver fruto para su gloria en la salvación de almas de la idolatría y ignorancia, a conocer este Dios tan grande, tan amoroso, tan misericordioso, que es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y quiero dar las gracias también por vosotros, por nosotros, en este tiempo que estuvimos en Irlanda cuidando de mi madre. Fue un tiempo duro, pero no cambiaría tampoco esto para nada. Fue una bendición tener estos momentos con ella en sus últimos días en esta tierra y damos gracias a Dios también por esto. Y bueno, quiero dar las gracias a todos por vuestras oraciones por nosotros. Ahora estamos trabajando en una fábrica y lo miro como otro punto de misión, que es como si estaba metido en la jungla en África porque están tan lejos de Dios. Es increíble, gente que no conoce a Dios para nada. Pero me da muchas oportunidades para hablar con esta gente. Oremos por nosotros, que estamos muy involucrados también en la obra de la iglesia allí en Kilkeel, que tengo que predicar muchas veces en el aire libre, en las residencias de los ancianos, que tenemos cultos también. Y bueno, en muchas otras cosas estamos intentando ayudar en lo que sea allí en la iglesia. Así que orad por la iglesia allí y por muchas otras iglesias que están sin pastor allí en Irlanda, porque muchos están jubilados y pues no hay estudiantes que están saliendo de la Whitefield College para tomar su lugar. Así que orad también para que otros jóvenes pues tengan también este llamamiento del Señor para entrar y trabajar para el Señor en su viña. Pues nada, si tenéis vuestras Biblias con vosotros, si queréis abrir en esta porción que Sebi leyó ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, pensando en este culto, pensamos, ¿qué puedo yo predicar en este día? Y pues claro, puedo predicar algo quizás bonito, con las promesas de Dios y eso, y todo el mundo puede salir bien a casa, pero el Señor ha puesto esta porción en mi corazón, porque desgraciadamente creo que estamos en los últimos tiempos, y como dice aquí en este versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y yo creo que estamos en estos días peligrosos. Así que podemos ver cómo es la característica del hombre en la última era de este mundo, en este capítulo 3. Y cómo podemos vivir vidas santas en tal atmósfera del pecado. Cómo podemos vivir en la victoria cuando hay tanta maldad alrededor de nosotros, que es una influencia sobre nosotros, porque el mismo Señor dijo allí en Mateo 24, versículo 12, dice, nos avisa claramente, en los últimos tiempos, para haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la influencia del pecado en este mundo afectará, dice aquí, muchos de los que han visto la verdad, que han conocido la verdad, y por un tiempo andarán en obediencia, pero no durarán. ¿Cómo escaparemos nosotros? Y esto quiero mirar brevemente esta mañana, porque de los pocos obreros que conozco yo en España,
me sorprende y escuchamos cada domingo antes de ir a nuestro culto, escuchamos el culto aquí porque hay una reunión de oración temprano desde las 9 a las 10 de la mañana y muchas veces tengo que predicar en eso también. Y luego pues vuelvo a casa, desayunamos y escuchamos el mensaje de nuestro hermano Alejandro aquí. Y yo estaba muy encantado con la predicación del domingo pasado con el hermano Samuel de Linares. Fue una bendición, creo, para todos. Pero una cosa que dijo al principio era que hoy en día muy pocos nos sorprende, ¿no? Ahora con inteligencia artificial ya pueden hacer tan maravillas, ¿no? en la pantalla que parecen reales, ¿no? Entonces hay poco que nos sorprende. Pero una cosa que me sorprende y una cosa que no llego a creer es obreros en el Señor que han predicado la verdad, incluso de este púlpito, y hoy no están en la fe. Hoy se han alejado. Hoy están lejos de la verdad. Y esto me tiembla y me entristece un montón. Y el Señor dice, no quiero que esto pase, y no quiero que esto pase con ninguno de vosotros. El apóstol Juan dijo en su tercer libro, y que fue citado ayer, no tengo ya mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero podemos decir de lo contrario. Seguramente también es la verdad. No tengo mayor tristeza que este, al oír que uno de mis hijos anda en la mentira. Y yo quiero ver a cada uno de vosotros un día en el mismo cielo. Y espero que vuestro conocimiento del Evangelio sea más que un conocimiento de la cabeza, que sea realmente del corazón. ¿Cómo escaparemos las malas influencias de esta sociedad maldad que estamos viviendo y estamos viendo hoy en día? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Pues primeramente, creo que debemos ser consagrados a Dios. Nuestro lema debe ser, soy de Dios y para Dios. Y yo sé que es fácil decir esto, pero cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las pruebas, es otra cosa realmente poner en práctica esto. El hombre de Dios sabe que le pertenece a Dios y que existe para la gloria de Dios. Hay muchas cosas que hace, no porque le gustan a sí mismo, sino porque a Dios le agradan. Así también hay muchas cosas que nunca hará, porque sabe que a Dios no le agradan y Él quiere agradar a Dios. Esto desemboca en una necesaria consagración, en una comunión íntima, en un presentarse a Dios como sacrificio vivo cada día. No solo viene al Señor para ungirle los pies, cual María, sino también, al igual que ella, en otro momento, para quedarse sentado a sus pies, en la más maravillosa contemplación de su gloriosa persona, admirándole y oyendo de su boca las palabras de verdad. Él sabe lo que significa haber sido comprado por gran precio y no ser ya más suyo, sino de aquel que lo compró. Él sabe que desde el día que ofreció su oreja junto a la puerta y su amo se la horadó con la lizna, es su siervo para siempre. Y él y todo lo que tiene es de su Señor. Qué benditas palabras, bienaventurado es aquel que puede decir esto de verdad. Él ya no quiere ser más libre. Libertad aparente y engañosa, porque ya es esclavo de otro, Satanás. No, el cristiano quiere ser de otro, del que resucitó de los muertos, para una verdadera libertad.
Esto hace que un hombre de Dios sea insobornable y confiado y no intimidado para hacer el mal. Busca en primer lugar, el favor de Dios y no el de los hombres. Como dice Pablo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él conserva su independencia de los hombres cuando su conciencia se ve amenazada por los que se oponen a la fe, a los cuales ni por un momento accedimos y someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros, como dice en Gálatas 2, versículo 5. En segundo lugar, esta consagración significa que el hombre de Dios vive delante de Dios y de los hombres. Tenemos varios ejemplos de esto en las Escrituras. Como Samuel, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y el supremo ejemplo es Jesús mismo. En Lucas 2, versículo 52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, dice Lucas 24, 19. Y cualquier siervo de Dios y cualquier cristiano puede ser también eso. Porque dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, dice Pablo. Así que hay un gran peligro en querer caminar solo delante de Dios, como también en querer caminar solo delante de los hombres. Un equilibrio aquí es deseable. Muchos de los que dicen caminar delante de Dios solamente y no delante de los hombres, supuestamente para agradar a Dios y no agradar a los hombres, siguen un camino individualista y de insujeción. Normalmente tienen un gran concepto de sí mismos. Y piensan que solos pueden combatir a Dios y abrirse su propio camino. Aún más, ellos quieren hacerse un nombre, por lo que no aceptan el contrapeso que significa la presencia de otros hombres de Dios a su lado sirviendo juntos. Esta expresión aparentemente tan espiritual de andar delante de Dios y no delante de los hombres es muchas veces una excusa para seguir un camino de error y para sembrar mortales herejías. Y muchos falsos profetas que han salido por el mundo han tomado este camino y han inventado su propia religión y han empezado sectas mortales. En otro extremo, pero el otro extremo es tan peligroso como el anterior. Si caminamos delante de los hombres y no delante de Dios, entonces somos hipócritas. Buscar agradar a los hombres sin tomar en cuenta a Dios es un pecado grave en un siervo de Dios. Quien opta por este camino rápidamente será excluido de la carrera. O bien se transformará en un siervo de los hombres. Los hombres de Dios han de andar delante de Dios y delante de los hombres. La Escritura nos dice que el joven Samuel, conforme iba creciendo, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y si Dios acepta a una persona para que le sirva, el pueblo de Dios lo sabrá. El Señor Jesús, siendo todavía un joven, crecía en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué no delante de Dios solamente? Porque desarrollaría su ministerio en favor de los hombres y para los hombres. Él amaba a los hombres y eso se demostraba en su divino carácter. El testimonio que dieron acerca de él, de los dos discípulos que iban a Emaús,
concordaba plenamente con lo que dice la Escritura del joven Jesús en cuanto a su caminar delante de Dios y de todo el pueblo. Pablo, por su parte, dice que es perfectamente posible agradar a Dios y ser aprobado por los hombres. Él se refiere específicamente a cómo uno debe conducirse ante los hombres débiles en la fe para no ponerles tropiezo. Es necesario entonces considerar a los demás para procurar su edificación. De esta manera se agrada a Dios y también es probado por los hombres. El mismo Pablo, cuando trata el asunto de la recolección de ofrendas, dice que hay que hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Quien anda sinceramente delante de Dios, como David, quien dijo en el Salmo 139, versículos 23 y 24, dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debe ser la actitud de cualquier hijo de Dios. Ser transparente delante de Dios y del hombre. Si no, no somos sinceros con nosotros mismos. El hombre de Dios no tendrá inconveniente de ser examinados por los hombres, ni rehusará el juicio de los demás, antes bien buscará ser transparente en todo y ante todos. Ahora bien, si en algún momento hay conflicto entre agradar a Dios y agradar a los hombres, como aconteció a Pedro ante el concilio, sabemos cuál es la opción correcta. El sumo sacerdote preguntó a Pedro, ahí en Hechos 5, versículos 28 y 29, dice a los apóstoles también, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Y qué dijo Pedro? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero notad que allí el conflicto se daba ante los incrédulos y no ante la iglesia. Normalmente en la iglesia hay conocimiento de la voluntad de Dios, porque ella tiene la mente de Cristo, o por lo menos su consejo debe tener la mente de Cristo, y así aptos para enseñar y corregir y guardar a las ovejas de caída. Nosotros hemos visto que el Señor ha puesto delante de nosotros el camino de la iglesia. Y es aquí donde con mayor propiedad nosotros debemos andar delante de Dios y delante de los hombres. Sujetos a la cabeza, que es Cristo Jesús, pero también concertados y unidos a todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La iglesia regula nuestro caminar y nos salva de muchos peligros. Por eso la importancia de acudir a la iglesia. Toda disciplina en la iglesia es para la restauración del creyente, no para su destrucción. Por eso debemos humillarnos delante de Dios y el consejo de la iglesia, obedeciendo la palabra y pidiendo perdón y misericordia si hemos caído en algún pecado. Si andamos solo delante de Dios, menospreciando el cuerpo, la iglesia lo sabrá. Y si por otro lado estamos buscando agradar a los hombres y no a Dios, la iglesia también lo sabrá. Así que hace bien a todo siervo de Dios en este tiempo peligroso andar de esta manera, equilibradamente, delante de Dios y delante de los hombres. Pero en tercer lugar, el hombre de Dios debe ser leal a la verdad. Los profetas antiguos tuvieron que pagar un alto precio por sostener la verdad de Dios. En tiempos de apostasía, tenía que incluso dar su propia sangre
Dice Isaías, Él clama, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. No había justicia ninguna en aquel entonces. Jeremías, por su parte, dice, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Agregando más adelante, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. La sangre justo de muchos de ellos fue el precio de la verdad. Y en este tiempo también la verdad tropieza en cada plaza y duerme debilitado en el corazón de los que debieron sostenerla. Ella no es popular, antes bien es resistida. No obstante, y peso a eso, nosotros hemos de ser fieles a la verdad revelada y a la comisión de que Dios hemos recibido. De Dios hemos recibido esta verdad. No es nuestra verdad, es de Dios. Y debemos recibirla y guardarla. Si otros hombres de Dios tienen otra encomienda, ellos son responsables de lo que han recibido. Pero nosotros tendremos que dar cuenta de lo que hemos recibido. Si tenemos esta revelación, no la despreciemos, sino seamos fieles a la verdad. Dice Proverbios 23, comprad la verdad y no la vendas. Comprad la verdad y no la vendas. Nosotros vivimos en una época de consensos, de negociaciones, una época en que están los dos extremos del mundo dándose la mano, e incluso hablan de gobernar juntos el mundo entero, cosa que nunca antes imaginamos que podría llegar a ocurrir. Aún las religiones que antes estaban totalmente opuestas ya quieren olvidar sus diferencias y unirse en paz. Parece un acto lleno de humildad y amor al hombre sin conocimiento espiritual. Pero todo es un gran engaño. Todo es un gran engaño. Venden la verdad y lo mezclan con el error. Todo en el nombre de paz y humildad y unidad, y creen que han hecho bien. Pero al final predican un evangelio de mezcla que no vale para nada. ¡Qué locura! Los principios y valores por los cuales en otras generaciones se ofrecieron muchas vidas humanas, ahora no provocan más que una sonrisa en muchos labios. Más bien creen que esta gente estaban locos, se mataban en vez de llegar a un compromiso. Pero es que hay cosas que no vale la pena vivir sin ellas. Pero desgraciadamente el hombre moderno está dispuesto a entregarlas sin la más mínima pensamiento o preocupación. La verdad se compra, pero no se vende. Hay que pagar un alto precio para ello. No pensemos que la verdad es gratis, como muchas cosas que se ofrecen hoy, en este tiempo sin valores, moralidad y verdad absoluta. El precio de ganga. Hoy casi todo se puede comprar a precio de liquidación. La verdad, en cambio, es cara y no se rebaja por nada. ¿Quién la ha comprado? Si es que la verdad ha podido dar el precio que ella tiene, de seguro que no procurará venderla. No hay liquidaciones de la verdad. La verdad tiene además la cualidad de separar a los hombres y no unirlas. Simeón dijo a María, la madre del Señor, estas proféticas palabras. He aquí hablando de Jesús, está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto significa, por causa del Señor Jesús, unos iban a caer y otros iban a ser levantados.
Los pensamientos ocultos de muchos corazones iban a ser puestos a la luz. También en Juan 7, versículo 43 dice, hubo disensión entre la gente a causa de él. A causa de él. Aún de los fariseos dice, y había disensión entre ellos. Y era sobre Jesús. ¿Cuál es la causa de esta disensión? El Señor Jesús es la verdad. Es la verdad. Y la verdad separa a los hombres. Los que hacen lo malo rehúsan la verdad. Los que practican la verdad la aman y se gozan en su luz. El mismo Señor dijo, ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. No pensáis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. No nos sorprendamos de que la verdad produzca ante nosotros estos efectos. Ante el Señor los produjo. Ante Pablo también. Y es así ante todo aquel que predica la verdad. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, dice Hechos 14, versículo 4. Estaban divididos. Cuanto más en estos días que se caracterizan por la mentira y el engaño. La gente hoy piensa que no hay verdad. No hay verdad absoluta. Así que cualquiera que se levanta y proclama la verdad de Dios va a recibir oposición. Y yo esto lo recibo muchos días allí en este trabajo. La gente dice, no puedes saber si hay un cielo hasta la muerte, hasta estás después de la muerte. No pueden decir que esta es la verdad. No pueden aceptar la Biblia como la palabra de Dios ni la verdad. No quieren aceptarlo. Porque entonces están aceptando su propia condenación. Y no quieren aceptar esto. No, con todo, la verdad es un imperativo para un hombre de Dios. Si la considera solo como una opción entre otros muchos, entonces está perdido como atalaya, que hemos leído allí en Ezequiel. Por eso muchos de los hombres que fueron usados por Dios en otras épocas parecieron muchas veces rudos y tascos. Pablo dijo en 2 Corintios 11:6, dice, pues aunque sea tasco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Los hombres de Dios denunciaron y atacaron el pecado. Hicieron directamente responsables a sus propias generaciones por los males de su época. Apretaban los pecadores con los razonamientos de la palabra de Dios, convenciéndoles de sus pecados, de su condenación. No buscaban agradar a los hombres, sino derribar con la poderosa palabra de Dios todos los ídolos que guardasen en sus corazones. Y hoy tenemos esta imperativa palabra tocante nuestro oído y nuestro corazón. Que nos ayuda el Señor, que lo ponemos atención y que lo obedezcamos. En cuarto lugar, el hombre de Dios debe aceptar la cruz. Debe aceptar la cruz. Cuando se toca íntimamente el yo, entonces se revela lo que de verdad hay en el corazón del hombre. Dios encuentra muchas maneras de tocarnos en nuestro espíritu para ir quebrantando nuestras fortalezas, de modo que podamos llegar a ser instrumentos útiles a Dios. Lo primero que ocurre con uno que ha aceptado la operación de la cruz sobre su alma es reconocer su propia pequeñez. Como Pablo no tiene inconveniente en afirmar, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y si se ve así, entonces puede actuar en consecuencia. Reclamará para sí una cierta posición, luchará para establecer un liderazgo, tendrá una excelente opinión de sí mismo en pintar a los demás inferiores. Tales cosas son erradicadas definitivamente de uno que se ve a sí mismo
como menos que el más pequeño de todos los santos. Un hombre de Dios reconoce la peligrosidad de la carne en el servicio de Dios. Es uno que no juega con ella, sino que la descalifica tenazmente. Y no solo reconoce la peligrosidad de la carne en general, sino de su propia carne en particular. Él puede afirmar sin suteleces: cuidado, hermanos, mi carne es peligrosa, poned en resguardas. Entonces se cuidará y desconfiará de ella. Lo mismo que de los demás. Como no hay nada bueno en sí mismo, no osará predicarse a sí mismo, ni exhibir sus propios méritos. Predicará con todas las fuerzas que Cristo es capaz. Cristo es capaz de guardarlo, y solo Él y su bendita palabra. Acepta gustosamente su propia muerte para que otros vivan. No reclamará por la posición que el Señor le ha asignado, con tal de que ella redunde en gloria para su Señor. A veces me quedo confuso y perplejo al oír de estos grandes hombres de Dios que hemos escuchado muchas veces por internet, pero que han caído en el pecado. Me pregunto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? La única conclusión que tengo es que se envaneciesen con sus dones, se vieron a sí mismos tan perfectos, tan llenos de virtudes, tan capacitados, que llegaron a amarse a sí mismos y pensar que eran incapaces de caer. Pensaron que eran favoritos de Dios y que Él podía excusarles su cada vez mayor inmodestia. Llegaron a pensar que Dios tenía estándares especiales para tratar con ellos y que las demandas para ellos eran menores que para los demás. Creían que ellos eran el centro y la causa de todo un movimiento espiritual que el Señor había hecho. Quitaron al Señor del lugar permanente y preeminente. Ellos producen nuevas divisiones en el cuerpo de Cristo, arrastrando tras sí a muchos incautos y ingenuos, incapaces de ver la verdad más allá de las palabras de su profeta. Desgraciadamente ha habido dentro de la cristiandad muchos hombres de Dios, grandemente dotados, que sin embargo han causado graves tropiezos al pueblo de Dios y han traído deshonra al testimonio del Señor. Por eso Dios está recuperando la revelación del cuerpo de Cristo. En la iglesia no hay supercristianos que tengan una luz propia, sino que hay muchos miembros sujetos unos a otros. No está la riqueza deslumbrante de unos pocos, sino la consistente riqueza del cuerpo, con sus variedades, dones y ministerios. Más que los dones especiales dados a unos pocos, son los muchos dones dados a la iglesia los que hacen la riqueza del cuerpo. El camino es entonces no el del individualismo, sino el de la sujeción. Sin embargo, cuántas lecciones hay que recibir y cuántas desgracias suele pasar antes de aprender el camino del cuerpo y dejar de lado el individualismo. Esto es un problema de fondo. El hombre de Dios ha de llegar a ver que todo acto independiente es pecado. La independencia, como la rebeldía y la obstinación, son consecuencias de un yo todavía entronado en el corazón. Hemos de destronar al yo de nuestro corazón, porque todos los males y pecados son una consecuencia de ello. El orgullo no es sino una exaltación del yo. Los celos no son sino el temor del yo de ser sustituido. La rivalidad es la lucha del yo para superar a otros. El enojo es la reacción del yo ante el sufrimiento.
El adulterio es la obediencia del yo a las pasiones y concupiscencias. Y la cobardía es el cuidado del yo en su debilidad. En quinto lugar, discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. La mejor descripción de nuestros tiempos le hace el apóstol Pablo aquí en este versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya en los días de Pablo se veían venir, por lo cual dice a los ancianos en Éfeso, en su despedida, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y no solamente eso, sino sigue diciendo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aunque Pablo estaba allí mismo, estaba delante de ellos, mirándolos a la cara, en ese momento parece que ni él mismo podía haber evitado que esta cosa sucediera. Lo único que podía hacer era advertirles del peligro. El signo de los tiempos que vivimos es la apostasía y la confusión. Y esto está muy bien descrito en las palabras del Señor en Mateo 24 y en las últimas epístolas del Nuevo Testamento. Se ve muy, muy claro. Aquí en Mateo 24, versículo, vamos a quizás buscarlo y leer versículos 4 y 5. Mateo 24, versículos 4 y 5. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos engañarán. Es que parece mentira, pero aunque quizás no tenemos tanta gente hoy en día diciendo que yo soy Cristo, claro, porque esto quizás podría engañar a nadie, pero si hay algunos que se autoproclaman ungidos, que es lo mismo. Es lo mismo. Estos ungidos son los que se arrojan a la exclusividad de la unción, que se creen únicos en su género, escogidos para una misión especial que nadie más podría desarrollar. Un ungido de esta clase se considera a sí mismo superior a los demás. Si él es el ungido, entonces los demás no lo son. Pero nosotros sabemos, en cambio, a la luz de las Escrituras, que uno solo es el Señor y Cristo. Es decir, el ungido, el Señor Jesús. Y lo es, no porque se haya autoproclamado como tal, sino porque Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todos los demás, declarados y encubiertos, son falsos cristos. También en esta porción de la Escritura, en este capítulo 3 de Timoteo, en los versículos 1 al 5, quizás vale la pena leerlos de nuevo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, enfatiados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué cuadro tenemos aquí del hombre de hoy? También el versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobados en cuanto a la fe. Y también el versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí en este capítulo
hay una galería de engañadores, un amplio repertorio de caracteres maleados por el pecado. Y ellos no son lejos de los verdaderos creyentes. No, están muy cerca, muy cerca. Ellos tienen apariencia de piedad, pero no la practican. Parece que son, pero no lo son. Uno podría pensar que son luces algo neblados simplemente, pero no. Son tinieblas blanqueados. Esto es lo que hace necesario tener discernimiento. Y hemos sido engañados en días pasados. Si las cosas se mostraran en extremos, en blanco y negro, sería fácil distinguirlas. Pero la dificultad está en que se muestran o más bien se esconden con matices muy sutiles, distinguibles solo a quienes tienen discernimiento. Y es necesario tener una mirada espiritual penetrante para poder ver más allá del ropaje externo. Estos engañadores son los que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos son falsos maestros de este tiempo. Ellos tienen un discurso atractivo, quizás hablan como ángeles, un moral muy abierta, tienen criterios muy amplios, son blandos, relativos y ambiguos. Ellos no molestan a los pecadores con un llamado al arrepentimiento. Estos falsos maestros viven en delites, aman el dinero, siguen los deseos de la carne porque nunca han aceptado la operación de la cruz sobre su alma. Y lamentablemente muchos otros que andan también tras sus propios deseos caerán en sus redes para juicio y destrucción. En cambio, los que aman al Señor y tienen discernimiento espiritual, quieren hacer su voluntad, escaparán de sus redes. Por último, el hombre de Dios debe defender la fe. Mira lo que dice allí en Judas, que es el libro justo antes de Apocalipsis. Versículos 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía que escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez que habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. También el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. Y también el versículo 16 dice: estos son murmuradores, querelleros, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los falsos maestros de este tiempo. Ellos tienen un discurso atractivo y pues claro, se engañan a la gente. Pero nosotros tenemos que estar en defensa de la fe. Aquí hay una llamada a dar la batalla en defensa de la fe. Han entrado hombres perversos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto es el cumplimiento de lo que Pablo veía venir y de lo cual advierte a los Gálatas: no usáis la libertad como ocasión
para la carne. Estos son los que frescamente corrompían la enseñanza de Pablo, diciendo, hagamos males para que vengan bienes. Es decir, pequemos para que abundan el pecado, la gracia sobreabunde. No, hoy en día esta doctrina está en el corazón de muchos que en el pasado conocieron la gracia de Dios. Ellos recibieron la verdad y se apartaron del pecado, pero después volvieron a caer en las mismas cosas de las cuales habían huido, porque amaron el pecado. En esto se cumplen aquellas terribles sentencias allí, dolorosas, que se encuentran allí en 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2, y versículos 20 al 22, dice ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavado a revolcarse en el cielo. No hay cosa más dolorosa que ver a los que un día recibieron la gracia y profesaron la fe bendita del Hijo de Dios, volver a sus antiguos pecados, como si la verdad nunca les hubiera resplandecido. Estas cosas nos deben tener siempre alerta, advertidos de los peligrosos que son estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, para conducirnos en temor y temblor, en humildad, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Que el Señor nos ayude a siempre tener nuestros ojos fijos en Él, quien es la verdad misma. Él es la verdad. Y gloria a Dios, si tenemos nuestros ojos en Él, no perderemos, sino seguiremos adelante. Y yo quiero escuchar y oír esto de todos vosotros aquí, que ninguno perezca, sino que todos lleguen a este glorioso conocimiento del Señor. Y no solamente eso, sino que en este conocimiento vivís cada día de vuestras vidas, hasta el final. No es cómo empezamos esta carrera, es cómo terminamos. Y yo espero que vosotros también lleguen a este fin para recibir el bien hecho, bien siervo y fiel. Entra en esta paz y glorioso, precioso sitio que el Señor tiene preparado para nosotros. Que el Señor os bendiga. Amén.